Para poner en práctica todo lo aprendido hasta los momentos, vamos a determinar el potencial de la siguiente celda electroquímica, la cual está constituida de la siguiente manera. Posee un electrodo de zinc del lado izquierdo de la representación esquemática, el cual se encuentra sumergido en una solución de sulfato de zinc 0,025 molar, la cual está saturada de sulfato de plomo. Del lado derecho tenemos un electrodo de plomo. Podemos notar que no hay puente salino, por lo que ambos electrodos se encuentran en la misma solución. Por tanto, gráficamente se vería así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las especies en las cuales ocurren cambios en el estado de oxidación. En este caso, tenemos zinc elemental y en solución, y el plomo elemental y sulfato de plomo, donde el plomo posee estado de oxidación 2+. Entonces ya sabemos cuáles son las dos especies involucradas en la reacción. Por otra parte, también podemos notar que los analitos no se encuentran con actividad igual a 1, por lo que será necesario aplicar la ecuación de Nernst para determinar el potencial. Lo primero que haremos es determinar las semirreacciones en su estado estándar. Para ello, nos apoyaremos en los valores tabulados tanto para el caso del plomo como para el del zinc. El siguiente paso es aplicar la ecuación de Nernst tanto para el electrodo de la derecha como el de la izquierda. Como la celda se encuentra a 25 grados centígrados, podemos reescribirla de la siguiente manera. Ahora sí, nos centramos en el electrodo de la izquierda. Cabe destacar que tanto para el electrodo de la derecha como de la izquierda, los valores de potencial estándar, cada uno los vamos a sustituir tal y como aparecen, sin cambiar el signo del potencial por el hecho de que uno de ellos se esté oxidando. En el caso del potencial estándar de reducción del zinc es menos 0,726 voltios. Como se transfieren dos electrones, tal y como está escrita la semirreacción, n es igual a 2. Y ya por último, en el argumento del logaritmo, solo vamos a tener en consideración la concentración de los iones zinc 2+, ya que el zinc elemental de los productos se encuentra en estado sólido. Y la escribimos en el denominador por encontrarse en los reactivos. La concentración de zinc en este caso es de 0,025 molar, ya que proviene de la disociación en medio acuoso del sulfato de zinc. Sustituimos los valores y el resultado obtenido para el electrodo de la izquierda es menos 0,809 voltios. Es importante resaltar lo siguiente. Si multiplicamos la semirreacción por 2, la ecuación se reescribe de la siguiente manera, donde los electrones transferidos en lugar de 2 ahora son 4 y el coeficiente estequiométrico del ion zinc ahora es 2, por lo que se eleva al cuadrado la concentración. La ecuación puede ser reescrita de la siguiente manera. Por propiedades del logaritmo, podemos reescribir la ecuación de la siguiente manera. Podemos notar que 2 entre 4 da 1 medio y obtuvimos la misma ecuación y por tanto el mismo valor de potencial como si de la ecuación original se tratase. Lo que sí debemos tener en cuenta es que aunque el cálculo del potencial no se ve afectado, al momento de escribir la reacción espontánea que se genera, no pueden quedar electrones libres en la reacción neta como veremos más adelante. De forma análoga, operamos con el electrodo de la derecha. En este caso, la semirreacción nos indica que el potencial estándar es de menos 0,355 voltios. La semirreacción, tal y como está escrita, nos indica que se transfieren un par de electrones y por tanto n igual a 2. Por su parte, en el argumento del logaritmo, solo depende en el numerador de la concentración de los iones sulfato. Si revisamos el valor de Kps del sulfato de plomo, notaremos que es pequeña la cantidad de sulfato proveniente de esta sal, alrededor de 8 por 10 a la menos 4 moles por litro, comparado con los 0,025 moles por litro que aporta el sulfato de zinc disuelto. Además, debemos también considerar que por efecto de ion común, el principio de Le Chatelier nos dice que se desplazaría el equilibrio hacia el lado del sólido, por lo que la contribución del sulfato de plomo sería aún menor. Por tanto, sustituimos la concentración de sulfato que es 0,025 molar. Realizamos los cálculos correspondientes y obtenemos que el potencial para el electrodo de la derecha es menos 0,308 voltios. Ahora, para determinar el potencial de la celda, restamos el potencial derecho menos el potencial izquierdo y nos da 0,501 voltios. ¿Y qué pasaría si en lugar de concentraciones trabajamos con actividades? Lo primero que tenemos que notar es que la ecuación de Nernst básicamente es la misma. Solo hay que añadir y por tanto determinar el coeficiente de actividad, el cual estará elevado al coeficiente estequiométrico del analito en la semirreacción, en este caso 1. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es determinar la fuerza iónica representada por μ. La fuerza iónica se calcula de la siguiente manera. Un medio de la sumatoria de la concentración de todos los electrolitos multiplicados por su estado de oxidación al cuadrado. En nuestro caso, sería un medio de la suma de la concentración de los iones zinc multiplicada por el cuadrado de su valencia, es decir, 2 más al cuadrado,
más la concentración de los iones sulfato multiplicada por el cuadrado de su valencia, que en este caso es 2 menos. Es importante notar varias cosas. Estamos asumiendo que los iones plomo y sulfato provenientes del sulfato de plomo son despreciables por lo que comentamos anteriormente. Pero si no fuese así, tendrían que considerarse su contribución al añadir dos términos nuevos que incluyan el producto de la concentración de cada ion por su valencia al cuadrado. Además, estamos asumiendo que no se forman pares iónicos, es decir, que el sulfato de zinc se encuentra totalmente disociado. A medida que la concentración y la carga de un ion aumenta, más probable es que forme un par iónico, es decir, es más probable que, por ejemplo, el sulfato de zinc forme un par iónico porque ambos analitos tienen carga más 2, mientras que el cloruro de sodio es menos probable que forme pares iónicos porque ambos analitos tienen carga 1. En el caso que se formaran pares iónicos, el cálculo de la fuerza iónica se haría un poco más complejo y escapa a los objetivos de este ejercicio. Entonces asumiremos que esto no está ocurriendo. De esta forma, encontramos que la fuerza iónica es 0,1 molar. Con este valor podemos hacer uso de tablas para determinar el coeficiente de actividad al relacionar la fuerza iónica con el analito de interés, en este caso sin 2 más, y podemos apreciar que es 0,405. Recordemos que este valor es adimensional. Ahora sustituimos este valor en la ecuación de Nernst del electrodo de la izquierda y tenemos que el potencial es 0,821 voltios. De forma análoga, procedemos con el electrodo de la derecha. En este caso, también el coeficiente de actividad está elevado a 1 y se encuentra en el numerador. Calculamos la fuerza iónica. Note que ambos electrodos están en la misma cuba electrolítica, por lo que el ambiente iónico, por llamarlo de alguna manera, sería el mismo que para el electrodo de la izquierda. Por tanto, la fuerza iónica es la misma que calculamos anteriormente. Si este no fuese el caso y tuviésemos dos cubas distintas, habría que evaluar cuáles son todas las especies disueltas y proceder a realizar el cálculo de la fuerza iónica de dicha solución. Ahora, para la misma fuerza iónica, lo correlacionamos esta vez con el ion sulfato de la tabla y podemos encontrar que el valor del coeficiente de actividad es 0,355. Sustituimos en la ecuación. Note que numéricamente el valor del coeficiente de actividad y el del potencial estándar son el mismo, simplemente es casualidad. Determinamos el potencial del electrodo de la derecha y nos da menos 0,294 voltios, por lo que el potencial de la celda obtenido empleando actividades en lugar de concentraciones es 0,527 voltios. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué hubiese pasado si la fuerza iónica no coincide con ninguno de los valores tabulados? Pues buscamos el valor de los radios hidratados en la literatura para cada ion, la carga de los iones se puede saber por simple inspección de las sustancias, calculamos la fuerza iónica como lo hicimos anteriormente y utilizamos la ecuación expandida de Debye-Hückel que a 25 grados es esta, siempre y cuando la fuerza iónica no sea superior a 0,1 molar, en cuyo caso recurriríamos a otro tipo de ecuaciones más complejas. Como el potencial es positivo, la energía libre tiene el signo contrario y por tanto la reacción es espontánea. Podemos calcular dicha energía libre al sustituir en este caso n por el número de electrones transferidos, en este caso 2, sustituir el valor de la constante de Faraday y colocar el valor del potencial de celda calculado, ya sea en concentración o actividad según sea el caso. También podemos escribir la ecuación que ocurriría espontáneamente. En este caso, el agente oxidante sería el plomo, mientras que el agente reductor el zinc elemental. En ambas semireacciones se liberan y consumen la misma cantidad de electrones. Si no fuese así, recordemos que tendríamos que multiplicar cada semireacción por el coeficiente estequiométrico del número de electrones de la otra para lograr así que no queden electrones libres en la ecuación neta. Adicionalmente, podemos calcular la constante de equilibrio K de una reacción al despejar de la fórmula que la correlaciona con el potencial a 25 grados centígrados. Tenemos que estar atentos que en este caso E no hace referencia al potencial de la celda, ya que en el equilibrio esta es 0, sino al potencial estándar de la celda, que viene de la resta entre el potencial de estándar de la derecha y el potencial estándar de la izquierda. Si hay dudas sobre esto, recomiendo repasar la clase de ecuación de Nernst donde se deduce dicha fórmula. Basta con despejar, sustituir los valores y obtener K. Con la resolución de este ejercicio hemos puesto en práctica todo lo aprendido hasta los momentos. Espero le haya sido de utilidad y le sirva para aclarar dudas y de esta manera poder resolver otros ejercicios relacionados.